Hoy tengo un directo muy especial, ahora le voy a dar paso, le voy a dejar hablar, me voy a callar, le voy a preguntar las dudas, las cosas que tenemos, las preguntas que nos han hecho. Pero tengo un directo muy bonito de alguien que ya conocía, me lo habéis visto anunciar estos días, pero que coincidí con él hace 2-3 semanas en un congreso en México. Y la verdad es que, bueno, es de esas personas que trata un tema difícil, un tema doloroso, pero cuando yo le vi en el escenario y le oí hablar, digo, pero bueno, qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más bonita. Y bueno, fijaros, si me tocó y me atravesó el corazón, que estoy haciendo su experto en duelo, o sea que ahora os lo vamos a contar. Estoy reciclándome en la experiencia del duelo y estoy muy conectada con los dolores y con los duelos en esta vida. Le voy a presentar, ¿vale? Él es José González. Tengo aquí su libro, vamos a hablar también del libro, cómo el duelo, crecer en la pérdida, ¿no? Cómo es crecer en la pérdida. Y él es psicólogo sanitario, de formación es licenciado en Derecho, aunque está colegiado como abogado, es politólogo también, o sea que ha hecho una larga formación, pero su labor profesional ha sido dedicada al mundo de la psicología y en particular al duelo. Es coordinador del programa de duelo en Psicólogos Sin Fronteras, ha sido máster en Psicología Clínica por la Universidad Complutense, ha formado parte de la Junta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, obtuvo un premio importante en Psicología en el año 2011 y en el año 2017 también obtuvo el reconocimiento a la labor divulgativa. Actualmente él, y es quizás la cifra, tiene 2 libros publicados acerca del duelo, pero actualmente él ha atendido a 22.000 dolientes, como él le llama, me imagino que en el mundo, 22.000 dolientes y más de 200 centros a los que forma entre profesionales, sociosanitarios, y de su experto, de sus charlas, de sus talleres, de grupos, además de la terapia. Personalmente es una delicia, o sea, es un hombre maravilloso, fuera de este mundo tiene una vida en este mundo atiende con mucha pasión y con mucho cariño a los dolientes, y fuera, pues dentro de sus aficiones está la música, el teatro, el baile, bueno, muchas cosas conectadas a la vida, que no es casual estar dedicado al dolor y luego estar muy conectado a la vida, porque todo está más cerca de lo que imaginamos. Bueno, pues le voy a dar paso y así ya atendemos sus dudas, le escuchamos, ya sí que le voy a dar la palabra. Y voy a por ti, José. Voy a recibir a mi invitado, José González, psicólogo experto en duelo. Bien. ¿Cómo estás? Pues nada, encantado, Ana, de estar contigo, de estar con todas vosotras, con todos vosotros, ¿no? De que me hagas de puente en una experiencia tan bonita. Y desde mi labor como divulgador en procesos de duelo, tan necesaria, ¿no? Poner el foco para retirar el tabú sobre la muerte, sobre las emociones desagradables. Te he dejado de oír. Ahora, te habíamos dejado de oír. Me entraba una llamada, disculpadme. Por favor, llamantes, contactos, familiares de José en este momento. No, yo te agradezco que además la presentación ha sido exageradamente amable, ¿no? Yo devolverte, todos los que estamos conectados somos fan tuyos, estoy seguro, y para mí me siento muy acogido por ti porque que tú hagas de puente en esta labor divulgadora es tremendamente importante para algo que durante muchísimos años ha sido un tema tapado, ¿no? Donde era muy difícil hablar de esto. Yo solo trabajaba o con médicos paliativistas o en situaciones traumáticas, y cuando intentábamos dar una acción divulgativa acerca del duelo, como de manera preventiva, ¿no? Para evitar el duelo patológico, pues el propio tabú de nuestra sociedad tanatofóbica no lo permitía. Así que nada, enhorabuena, porque este tipo de acciones, no por lo que yo cuente, sino por lo que tiene que ver con visibilizar el duelo, aporta mucha salud mental a nuestra sociedad, estoy seguro, ¿no?
Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis conectados también. Muchas gracias a ti, gracias por aceptar la invitación. Dime antes de que empiece un poco a entrar en materia, si hay algo de la presentación que quieres añadir a nivel profesional, a nivel personal, ¿hay algo que he dicho erróneo? No, no, que va, ha sido exageradamente amable, pero muy acertado, ¿no? Simplemente mi labor, como bien decías, es hacer un poco de portavoz, ¿no? En esta horita que me regaláis, de estos 22.000 dolientes que yo he tenido la suerte de acompañar de manera individual o grupal, o de los grupos de supervisión de otros expertos en procesos de duelo que coordino. Una de mis labores es preguntar a los dolientes qué funciona en sus procesos de duelo, en qué hemos acertado los profesionales y por qué, y en qué hemos errado y por qué, cómo podríamos no habernos equivocado, ¿no? Esta horita para mí sería muy interesante poder hablar sobre eso, ¿no? Sobre qué nos han dicho los dolientes, las personas que han sufrido una pérdida, fundamentalmente por muerte, por fallecimiento, pero también rupturas de pareja, duelos migratorios, duelos de salud. ¿Qué es útil en esas situaciones y qué no, ¿no? Así de sencilla es mi labor, hacer un poco de mensajero. Pues tengo aquí esto, que es una joya, que ya te lo he dicho, que es una joya maravillosa. Este libro que lo recomiendo, El duelo crece en la pérdida, que iremos también haciendo un recorrido porque resume mucho las cosas que tú dices. Yo te voy a hacer un comentario antes de nada y es verdad que reflexionando estos días el dolor duele. O sea, el dolor duele. Y fíjate que hemos hablado a veces, y yo desde la parte neurocientífica sabemos que el dolor físico y el dolor emocional, el cerebro los guarda en el mismo lugar, los equipara. Entonces, cuando tenemos un dolor físico, ¿cómo es esto de que vamos a tratarnos? ¿Y qué pasa con el dolor emocional, José? ¿Qué pasa? Claro. Qué interesante tu pregunta, ¿no? Porque yo empecé, de hecho, a formarme en duelo por esta misma pregunta, ¿no? El Ministerio de Sanidad, en el país donde los dos residimos, ¿no? En España, tiene una estadística abrumadora. Un tercio de las consultas en atención primaria, que casi siempre tenían que ver con un dolor físico, ¿no? Con somatizaciones, tiene un origen psicológico, y de ellos más de un 50% con algún tipo de duelo. Detrás de muchísimas situaciones donde se menoscaba nuestra salud, ¿no? Depresión, ansiedad, pero también adicciones, ideación suicida, hay duelos mal elaborados o no resueltos, ¿no? De hecho, un tema muy conectado con el duelo como es el suicidio, ¿no? El detonante más común en una muerte por suicidio es un duelo, ¿no? Es decir, la pérdida de un ser querido, una ruptura de pareja, un duelo de estatus. Detrás de muchos brotes psicóticos hay duelos donde no ha habido una fase de negación. Detrás de muchísimas situaciones de depresión y ansiedad crónica hay duelos que no se han elaborado, ¿no? Que la sociedad no ha permitido visibilizar, transitar, metabolizar, digerir, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Es una lacra para la salud y al revés, ¿no? Es un punto de bienestar si se acompaña de manera funcional, ¿no? Fíjate, nos decían, voy a hacer simplemente un inciso. Gracias. Las personas que tengáis una pregunta, abajo tenéis un bocadillito con un interrogante, lo podéis pulsar, ahí hacéis las preguntas. Yo veo y cuando crea el momento meto, pero me decía uno que él va al fisio, una persona que estaba aquí, estaba haciendo un comentario. Perdona que no te haya quitado los comentarios, José, que no se te vea tan bien la cara. Luego cuando lo dejemos colgado se te va a ver perfectamente. Y en YouTube también, ¿vale? El directo va a quedar. Estamos con José González hablando del duelo y es interesantísimo. Pero sí me interesa mucho ver la gente que va entrando y lo que nos van diciendo. Pero el tema es, decía, voy al fisio, tengo muchos dolores y mi fisio dice que todo está bien. Claro. Bueno, seguro que yo no sé comunicar si no es a través de una manera vivencial, así que os propongo a todos los que estemos conectados y a los que lo veáis en diferido, que aunque sea una charla, lo vivamos casi como un taller, como si estuviéramos todos en la misma sala unidos, ¿no? Y os pido a todos que identifiquemos eso que llamamos el órgano diana, dónde se van nuestras situaciones de tensión. Casi todos los que estamos conectados nos identificaremos con esto, ¿no? Muchas veces el órgano diana donde va la ansiedad, la angustia, tiene que ver con las jaquecas, las cefaleas, ¿no? Los dolores de cabeza, los dolores musculares, muchas contracturas, la piel, ¿verdad? Casi todos los dermatólogos una de las cosas que primero preguntan tiene que ver con la ansiedad, el estrés, ¿no? Lo emocional, o el aparato digestivo, ¿no? Muchísimas situaciones y complicaciones de colon irritable, de úlceras, tienen que ver con esto. Eso suele ser llamadas de nuestro inconsciente, ¿no? De que hay algo por elaborar, ¿no? Y muchas veces
detrás de esas somatizaciones hay duelos no elaborados, ¿no? Que no se han permitido, incluso a veces que los propios dolientes no somos conscientes, ¿no? Porque aparentemente la persona que murió ya era muy mayor, ¿no? Era mi abuela con 98, o era mi mascota, ¿no? O era mi expareja, de la que en teoría no debería estar sufriendo tanto su pérdida, o duelos perinatales, ¿no? Es decir, claro que el dolor emocional en la pérdida de un ser querido tiene una repercusión directa hacia el cuerpo. Yo creo que el ser humano es maravilloso y tiene un montón de maneras de alertarnos de que tenemos que atendernos, ¿no? Muchas veces estos dolores físicos son eso, ¿no? Es como la fiebre, un síntoma de que hay algo que no funciona y que tienes que parar, ¿no? Qué cosa más bonita dices. Y la verdad, hablando de duelos, porque claro, yo cuando te oí en el escenario, fíjate, yo psicóloga, cuando hablas de duelo, te imaginas duelo por muerte, que lo vamos a tratar hoy, duelo por... Dice, aunque tengo muy asimilado que hay duelos de, yo qué sé, pues eso, crisis vitales, pero dices, bueno, ese estas las voy sobrellevando, pero el duelo que tú te imaginas es pues el duelo por muerte o el romper una pareja o alguien que pero cómo es, ¿no? También conectar con las cosas que estaba leyendo en tu libro, con ese tren de vida que coges, con esas paradas donde se van bajando momentos de vida, experiencias de vida, situaciones que no van a volver y claro, la mirada que hacemos es porque nos ponemos a esto, nos ponemos todos a llorar, que no pasa nada, ¿eh? Nos ponemos todos a llorar. ¿Sabes? Que no pasa nada, lloramos. Si hay que llorar, se llora. Claro. Yo tengo aquí mis clines. Si hay que llorar, se llora. Yo me he venido preparada, que aquí no pasa nada. Pero ¿cómo es esto de realmente cuando conectas con esa pérdida que puede suceder, cómo está directamente, ¿no? Que es un poco luego lo que yo vi en ti, voy a tocarlo, bailando, vibrando, viviendo, cómo toca él. Estoy conectado con el duelo, con la muerte, pero esto me vincula absolutamente a una pasión con la vida, Claro. y a amar la vida, ¿no? Y luego entraré, pero ¿cómo va esto, José? Para mí es uno de los regalos que nos da o que me da mi profesión, ¿no? Para mí el trabajo en duelo es un trabajo en honestidad para con uno mismo como doliente y para con el objeto del duelo, ¿no? Lo hago yo en primera persona quizás, ¿no? Si muere mi padre, murió hace un par de años durante la pandemia, para poder elaborar ese duelo, tengo que volcar o trabajar mi honestidad para cómo era mi relación con mi padre, tanto lo que me gustaba como lo que no. Y también tengo que trabajar la honestidad después de la muerte de mi padre, la onda expansiva que deja a lo mejor en mi sistema familiar, ¿no? Es decir, cómo eso afecta a la relación con mis hermanos, eso que llamamos duelos secundarios, ¿no? O a la relación con mi pareja o a mi relación con la vida. Eso es lo que provoca que en ese tránsito, siempre decimos que el duelo es como atravesar un túnel, uno atraviesa un túnel y es imposible cuando está en mitad del túnel que no sienta miedo, ¿no? Porque no ve luz por ninguno de los dos lados, da dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás, y si finalmente sale necesariamente por un sitio distinto al sitio por el que entró. Es decir, los duelos intensos, o de pareja o de fallecimiento, nos cambian la vida. No siempre a peor, pero nos cambian la vida, ¿no? Tu visión sobre lo que sucede en el mundo, sobre el vínculo, sobre las relaciones, cambia. Y yo creo que esta es una de las claves del duelo, ¿no? El darse cuenta cómo la vida es tan dinámica que uno tiene que ir adaptándose constantemente. Mucha gente en talleres, en conferencias, me dice, bueno, es que esto se puede aplicar a la muerte o a los cambios. Y yo, efectivamente, duelo y cambio es casi igual, ¿no? Por eso se aplica a los duelos de salud, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad crónica, o al duelo migratorio, cuando tiene que emigrar. Y yo creo que ese trabajo en honestidad te conecta mucho con la vida, ¿no? Es como que uno cobra conciencia de que la vida es finita y de que lo realmente importante son los vínculos de las personas que son importantes para ti. Si me permites un 30 segunditos, Ana, yo os pido a todos los que Tú eres estáis el conectados, protagonista, José, o no, sea, todo tuyo. para enlazarlo con esto, ¿no? Que conectéis con esto, con esta dinámica que solemos hacer muchas veces. Y que la vida real sucede. Los pacientes paliativos, cuando están muy cerca de la muerte y son capaces de aceptar su muerte, que no todos lo somos, vivencian sus últimos meses muchas veces de una manera más liviana. La energía que les queda la invierten en aquello realmente importante, decirle a sus seres queridos que les quieren o ajustar cuentas si tienen que decirle a alguien con quien ha habido algo que no le parece bien, lo que sea.
pero lo hacen en cosas pequeñitas. Yo os propongo que hagáis este ejercicio, ¿no? Si os dieran 10 meses de vida, ¿qué 10 cosas haríais, ¿no? ¿Qué 10 cosas, a qué 10 cosas le dedicaríais estos 10 meses de vida? Esa dinámica que Ana ha hecho también, porque coincidimos en este congreso, casi siempre nos devuelve que uno, en esas 10 cosas que haría antes de morir, suele hacer cosas sencillas. Muchas veces es viajar, porque es el sentido que le damos a pasar tiempo sin prisas con la gente que queremos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros amigos, a conectar con las cosas pequeñitas que nos gustan, pasear con mi perro, ir a la playa. Realmente son cosas que se pueden hacer esta tarde o este fin de semana, muchas de ellas, ¿no? Y sin embargo, en esa tanatofobia de nuestra sociedad, el vivir de espaldas a la muerte, también provoca que vivamos de espaldas a la vida o a las cosas que realmente son nutritivas en la vida, ¿no? En esas 10 cosas que hacer antes de morir no suele estar el político, la hipoteca, el presidente de la comunidad de vecinos con quien me peleo, el jefe, solo están las personas que son realmente importantes, ¿no? Entonces, claro que transitar los duelos, si se hace con honestidad, te ayuda a autoconocerte mejor y a vincularte de una manera más sana, ¿no? Yo creo que esto es real. De verdad, qué belleza. Yo es que, o sea, él habla y yo así me quedo. Hay una frase bueno, es que todo esto me toca mucho el corazón. Ya te dije cuando vine, empecé a ser tu experto, que estoy conectadísima al amor. O sea, ya lo estaba, pero esto ya, o sea, esto ya me ha disparado. Hay una frase que dice, el duelo es el precio que pagamos por amar. ¿Cómo es esto? Claro. Y es absolutamente real, ¿no? También, por hablar también de las dificultades sanas, no solo de la parte más sana del duelo, que claro que la está, ¿no? Que claro que está. Muchas veces, precisamente, los duelos, las pérdidas, hace que inconscientemente yo bloquee mi capacidad de amar. Es muy común entre las personas con las que trabajo y seguramente en mis propios duelos, cuando tienes una pérdida de alguien muy importante, ¿no? Mi padre, por ejemplo, o mi abuela, que también era una figura central, inconscientemente a veces me impide a mí mismo vincularme en pareja o con amigos o con gente que conozco nueva, porque en el inconsciente se construye que cuando quieres es la antesala del sufrimiento. No sé si se entiende, ¿no? Esto trabajándolo, por supuesto, que se diluye, pero es muy común en gente joven, sobre todo, de 20 y pico años, que tras la muerte de un ser querido muy importante, no es muy consciente, pero ve las dificultades que tiene en pareja, ¿no? O en los duelos perinatales, ¿no? Muchas madres que esperan el nacimiento de su hijo y lo pierden, muchas veces tienen alguna dificultad para vincularse con su segundo hijo, ¿no? Detrás de muchas depresiones postparto y duelos perinatales no elaborados. Es decir, el duelo potencialmente da mucha salud mental, no elaborado o mal trabajado genera mucho dolor, ¿no? Es como un vector, un factor súper importante en nuestro bienestar. Bueno, tan importante. Yo confieso siempre en estos directos, cuento cosas personales. Me metí en el experto porque me encantaste tú, me encantó tu forma de explicarte. O sea, ha sido como un amor a primera vista. De verdad, lo sabes. Y luego, porque de alguna manera, y ahora sí que puedo llorar, en toda la parte de la vida, a la hora de tener, pues eso, muchos hijos seguidos, mi padre, mi abuela, mi tío, no sé qué, la sensación que yo tenía, ¿vale? Que esto me arrastró en un momento dado y luego salí, la sensación que yo tuve en un momento dado es, necesito saber si estoy bien con esto. Eso. Porque yo me encuentro bien, me considero una persona sana, feliz, y me imagino que mi pregunta se la hace a mucha gente. O sea, yo soy Ana psicóloga, pero soy persona. Entonces me imagino que estas preguntas, además de un duelo por fallecimiento, se me han muerto mascotas, he cambiado de casa, he tenido 4 hijos muy seguidos, era muy viva y muy jovial y de repente me vi con una vida de madre que digo, esto que cambios de temas profesionales, rupturas de pareja, ostras, ¿sabes? Digerir esto me costó, bueno, me costó terapia, ¿no? Y de alguna manera tu experto me ha traído el reciclaje, lo estoy mirando con mucho amor todo, pero sí me conecta, ¿no? A mirar de frente y la gente dirá, ¿qué ganas de sufrir? No son ganas de sufrir, quizás al contrario. Son ganas, esto te lo confieso a ti, de mirar al contrario de frente a la vida, evitarme ese sufrimiento, saber que puedo vivir, como tú dices, con una pena sostenible o con un dolor sostenible y voy ganando otras cosas a la par que voy perdiendo. Pero fuera ya de mi autodiscurso, que no sé si quieres decir algo. No, para mí es un regalo, Ana, que compartas esto, porque tú eres un referente para muchos de nosotros y para mí es
súper importante que una superwoman, y me vas a permitir que lo haga así, a ojos de todos, una persona que es muy resolutiva, ultra eficiente, madre de familia, divulgadora, científica, sea capaz de no solo conectarse al éxito, ¿no? Sino que mirar la tristeza, la rabia, la ira y la envidia te permite estar vinculado a la vida con más honestidad. Digo, es muy importante esto, ¿no? Porque seguramente la mayoría de las personas que están conectadas hoy tenemos un perfil similar. A la mayoría de las personas que nos atrae la psicología tenemos una especie de vector de impulso y ayuda a los demás. Esto es lo que normalmente nos trae, sea a nivel profesional o a nivel familiar, ¿no? Porque no podemos levantar la mano con toda la gente que está conectada, pero estoy seguro que muchos de los que estamos conectados somos los que nos encargamos de comprar los regalos de cumpleaños para la familia, organizar la cena de amigos, cuidar, somos los amigos que llamamos cuando hay una tragedia, un problema, disfrutamos de copilotos ayudando a los demás. Eso es precioso, pero cuando nos toca a nosotros mismos nuestros procesos de duelo, no sabemos desempeñar ese rol. Yo esto lo hago en primera persona, si me permites lo comparto porque creo que muchos de los que estamos presentes nos veremos identificados. Si llegas a un tanatorio, verás como uno de los hijos de la persona que ha fallecido, en este caso yo, soy el resolutivo, el que está pendiente que los familiares de Bilbao tengan un teléfono o tienen mi teléfono para saber llegar. Los compañeros de trabajo de mi padre, que ya tienen 80 y pico y son mayores, también estoy yo pendiente de que sepan cómo llegar. Les reservo un hotel a mi familia de Andalucía. Como mi padre es religioso, llamo al párroco que lo conocía. Mi hermano que tiene problemas de ansiedad, que no esté solo. Me encargo de la burocracia. Todo el mundo me lo refuerza y me dice, José, qué orgulloso estaría tu padre de ti, qué bien. Pero se me escapa el hecho de que ese es el momento donde me podría derrumbar, donde podría conectar con la tristeza. Y no me lo permito. Eso provoca eso que llamamos duelos latentes o inhibidos, que aparecen meses, años, lustros o décadas después, en forma de ansiedad, de depresión. Entonces aprovecho este altavoz, Ana, que tú me regalas, para invitar a todo el mundo a que en nuestros duelos nos permitamos, conectemos con esa tristeza, ¿no? Si hay un mecanismo que para mí tiene sentido, por resumir en una frase, ¿qué necesitamos los seres humanos? Que nos han dicho los dolientes que es útil a la hora de transitar sus procesos de duelo. Eso es lo que llamamos como un péndulo. Imaginaros que el boli es un reloj de pared. Por un lado está la conexión vital, que sería aquellas cosas en mi vida que me permiten seguir teniendo esperanza, mis hijos, mis amigos, mi trabajo, la tortilla, cosas pueden ser pequeñas o grandes. Y por otro lado el afrontamiento, aquellos bastones, personas, acciones o cosas que me permiten estar triste, enfadarme, sentir envidia, estar en negación, querer estar solo. Los dos son necesarios, tener momentos negros para poder tener momentos blancos, porque si no todo es gris, ¿no? Y es algo tan importante que alguien que es un referente en la psicología, y si me lo permites, en la psicología positiva en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Conectada con la vida y con la alegría, haga un hueco al duelo. Es tan importante esto, porque normalmente se asocia a la patología, al sufrimiento, y en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Esto, yo recuerdo el primer grupo de duelo que llevé, era un hospital en Madrid, el Gómez Ulla, que era militar, hace ya 20 años, y nos reíamos mucho en el primer grupo de duelo, y el psiquiatra que estaba al lado pasando consulta le extrañaba porque le asociaba el duelo a sufrimiento. Y claro que había dolor, pero también había una felicidad en compartir la tristeza, en compartir emociones, ¿no? Esa sensación de comunidad, ¿no? Entonces, en realidad, las emociones no son positivas o negativas, todas son útiles. Las hay agradables y desagradables, pero están dentro de la misma caja de herramientas, ¿no? Así que nada, gracias por poner este foco en esto. Nada, gracias. Yo tengo un amigo que es actor, que dice muy bonito porque es cómico, y dice que una de sus frases es que el dolor con humor se transforma en amor. Cierto, Y cierto. me encanta, siempre se la repito, y él es Ángel Rielo, lo voy a Qué bueno. decir, también es muy, y él siempre dice, el dolor con humor se transforma en amor, y es verdad que lo que tú decías, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en un tanatorio? Yo me acuerdo en la muerte de mi abuela, vamos, mi abuela para mí, y fuera nos reíamos de cosas, pero también nos reíamos de cosas cuando falleció mi padre, porque le pusimos la música. Acuérdate lo que conté cuando Claro, hicimos el entierro, o sea, el entierro no, le tiramos las cenizas
aquello fue sui generis, o sea, Claro, uno con la copa de vino, el otro con las cenizas que nos vio en la cara y a mí se me metieron en la claro. boca, otro que tiró la urna y no se hundía, o sea, tenía todo, mi tía tirando flores, el otro diciendo, ojo, que bien está en este barco, yo aquí me paso 2 noches. Claro, Fue todo como una película surrealista, claro. pero es como, como, bueno, como dices tú, cada uno tiene su modo de vivir el dolor y también el dolor de las cosas, es decir, no es lo mismo, a lo mejor hay gente que los duelos de pareja, bueno, Mm, o hay gente que los duelos de, pues a lo mejor de una mascota no, y otros de una mascota es como su compañero de vida, otro que dice, pues yo, mira, atravieso las etapas de la vida, ¿bien? Y yo a lo mejor le voy a llorar a mi adolescente toda la vida, ¿sabes? claro, claro. O sea, que esto va en mí. Pero hablando de esto, que es muy bonito y te lo agradezco, yo sabía que me iba a emocionar porque fue escucharte, conocerte y tocar mi corazón. Entonces, para mí, es verdad que hablamos de algo importante y es que hablamos de sociedad tanatofóbica. Esto es algo que tú repites mucho. Sí. Es cierto, dices tú, ¿en qué momento a mí me han hablado de la muerte? ¿Vale? Yo Exacto. recuerdo que me pareció hasta siniestro, esto no te lo he contado, Mm, José. Cuando mi padre estaba ya con sentencia de muerte, cuando mi padre ya iba a morir, grabé unos stories porque mi padre me dijo, pregúntame porque quiero contar, si quieres, a tu comunidad, cómo me siento sabiendo que me voy a morir. qué Y bonito. estar en los stories, yo hubo un momento en el que dije, igual me estoy pasando, Claro. pero lo grabamos. Él quería contarlo, al igual que yo quería que tú estuvieras hoy aquí. Quiero que la gente te Mm, conozca porque creo que eres de gran ayuda para claro, atravesar de una manera amorosa y preciosa los dolores que tiene la vida y en los sufrimientos que la claro, gente cae. Yo quiero que estés aquí. claro. ¿Qué pasa con esta sociedad Claro. tanatofóbica? Has tocado, Ana, un montón de temas súper interesantes. Voy a intentar pasar por ellos rápidamente. Uno tiene que ver con el humor, porque yo recuerdo la secuencia cuando me la contaste y es un ejemplo de sistema familiar sano. Pero no todos tenemos unos sistemas familiares tan sanos, ¿no? Y me explico. El humor, claro que ayuda a elaborar el proceso de duelo si está, volviendo al péndulo, en el afrontamiento. Es decir, si yo estoy en la sala, como ejemplo, del tanatorio de mi abuela, contando chistes sobre lo que roncaba o anécdotas sobre la mala leche que tenía cuando se despertaba de la siesta o lo que sea, porque estamos mirando a cara la pérdida, ¿no? Hay un tipo de humor muy evitativo, normalmente en el bar del tanatorio, tomando cervezas o copas, contando chistes desconectados. Ese no es útil, el primero sí, ¿no? Como el seguir mirando cara a cara la persona que era mi abuela o tu padre, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Hay una frase que dice que, parecida a la de tu amigo, que dice que el humor es dolor más tiempo. Ayuda a relativizar siempre que uno pueda mirar cara a cara esto, ¿no? Como bien decías, esto yo creo que es quizás uno de los regalos que los dolientes me hacen todos los días por lo reiterado que es y lo que me ayuda también a transitar con toda mi torpeza mis propios procesos de duelo. Cada miembro del sistema familiar elabora su proceso de duelo como puede, no como quiere. Es como si cada uno de mis hermanos, somos 4 hermanos, tiene un cordón umbilical distinto para con mi padre, que es la persona que ha muerto. Y cada uno elabora su proceso de duelo desde puntos distintos. Yo a lo mejor me conecto con el trabajo y trabajo para no sentir, o con la alegría. Una de mis hermanas siente mucha culpa, la otra está muy triste, mi hermano se vuelca en alguna adicción y cada uno intenta lidiar como puede. Solo tener unas ciertas nociones sobre duelo, sobre las fases, las tareas y el itinerario, te permite entender cómo cada miembro de la familia está elaborando su duelo, aunque no estemos todos en el mismo punto, ¿no? Que esto es una cosa muy típica de nuestra especie. Todos los dolientes elaboramos nuestro duelo de manera diferente, pero creemos que la nuestra es la acertada y los demás están equivocados, ¿no? Esto es muy, muy curioso. Y esto enlaza con la sociedad tanatofóbica. Nos crían, nos educan y hasta nos forman a los profesionales de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables que van aparejadas a cualquier proceso de duelo. En todo proceso de duelo hay que invitar a conectar con la tristeza, con la rabia, con la ira, con la envidia, ver la culpa, ¿no? Digerirla. Sin embargo, en nuestra sociedad generalmente está dominada por la feliciología. Solo nos enseñan a mostrar el 50% de las emociones humanas que son agradables. Alegría, ilusión. No hay más que dar una vuelta por las redes sociales, ¿no? O por la publicidad. Si llegara un extraterrestre, pensaría que los seres humanos estamos todo el día disfrutando, comiendo, alegres. Si yo acabo de perder
a mi hijo, ¿cómo no voy a sentir envidia de un padre o una madre que va paseando con su bebé? Tendré derecho a ello, pero ¿a quién se lo voy a contar, no? Es una emoción penada. O la culpa, ¿no? O la propia tristeza. Normalmente la cortocircuitamos antes de tiempo. Entonces, parte de la elaboración de los duelos tiene que ver con lidiar, con luchar con nuestra sociedad tanatofóbica, bien de manera profesional, cuando voy, o bien de manera individual, si tengo algunos recursos o un sistema de apoyo suficientemente bueno como para que me lo permita, ¿no? Esta es una de las claves, ¿no? Pero muchos de los que estaréis conectados, que estaréis cerca de la psicología, no es un tema central el duelo y sin embargo cuando trabajamos en terapia, bueno, hay una estadística de la Asociación Europea de Psicoterapeutas que dice que más de la mitad de las consultas en psicología tienen alguna relación con algún duelo, o como factor principal o como factor secundario, ¿no? Duelo de por muerte o de pareja o de... Es así de central. Sin embargo, no nos preparan para esto, ¿no? Y realmente es una de las claves que más nos hace sufrir a los seres humanos, ¿no? La pérdida que no encuentra explicación. Así es, qué bonito lo que dices. Yo siempre digo que la tristeza es que no está de moda. Entonces, claro, o sea, yo le digo a la gente, no podemos ir diciendo por ahí que estamos mal porque entonces nos dan de lado, no está de moda. Te iba a preguntar que si es posible, ¿vale? Igual es una pregunta retórica, pero creo que hay mucha gente que se lo está preguntando porque te pasará a ti y me pasa a mí, ¿no? Yo es que no quiero pasarlo mal. Entonces, ¿se puede atravesar un duelo sin pasarlo mal, José? Claro. Bueno, yo creo que es muy difícil atravesar un duelo si no aceptas que en parte de ese proceso va a haber emoción desagradable. Las personas que estéis conectadas y habéis hecho deporte, es como hacer deporte y intentar hacer deporte sin que tengas una mínima sobrecarga o algo de agujetas. Intentamos que no, pero eso va a suceder porque es parte del proceso. Es decir, por ejemplo, hay duelos anticipados, ¿no? Cuando yo empiezo a elaborar la muerte de mi madre que tiene Alzheimer y me voy despidiendo de ella, y donde puede que haya más posibilidades de que no haya un sufrimiento enorme. Pero yo tengo que aceptar que es parte de la vida transitar esas emociones desagradables. Cuando las niego, se hacen más crónicas, se hacen más poderosas. Seguro que muchos de los que estamos conectados tenemos esta sensación. Cuando tienes un evento desagradable, puede ser un duelo, ¿no? Una ruptura de pareja, una ruptura de amistad, un duelo migratorio, un duelo de proyectos, ¿no? Si dejas un proyecto porque no ha salido bien, o una muerte, cuando no le dedicas el tiempo suficiente a conectar con esos estímulos, es muy fácil que te aparezcan en forma de sueño o de pensamientos intrusivos. Yo no quiero pensar en la muerte de mi padre y cuando voy en moto camino de la consulta, del trabajo, me viene una imagen intrusiva de mi padre en el hospital, o del ruido de la lápida, o de una conversación donde yo no me atrevía a decirle que le quería mucho. No sé si se entiende esto. ¿Eso qué es? Son otra vez llamadas de mi inconsciente de que tengo trabajo en el trastero. Sin embargo, si soy yo el que va a conectar con esos recuerdos y todas las mañanas, antes de empezar mis terapias y mi consulta, me pongo flamenco que le gustaba a mi padre, o cocino tortilla de patata que le encantaba, o veo fotos suyas. Tengo más control sobre esos estímulos. ¿Eso significa que no me va a generar tristeza? No, pero va a ser más manejable. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, voy a tener más recursos para poder hacerlo. Porque hay otro regalo de los dolientes, ¿no? Que siempre nos dicen que muchas veces sabotean ciertas dinámicas que le proponen los psicólogos, que le proponemos los terapeutas, porque se sobreentiende que en esas dinámicas hay una invitación a que se olviden de su ser querido y eso no lo quieren hacer. Yo no quiero olvidarme de mi padre, quiero recordarlo con una tristeza sostenible. Quiero colocarlo en un lugar interno donde me pueda relacionar con él y seguir viviendo con una tristeza sostenible. Muchos dolientes cuando acaban su proceso, cuando lo hacemos de manera individual, cuando es grupal, en la última sesión, le pedimos que escriban una carta al doliente que vino al inicio de la terapia. Y nos dan joyas que explican muy bien cómo se han sentido. Muchos dicen, yo he aprendido a vivir sin una mano o sin una pierna. Eso significa que tu vida va a cambiar seguro. Lo mismo, puedes seguir trabajando, pero de una manera distinta. Puedes seguir viajando, pero de una manera distinta. Puedes seguir haciendo deporte de una manera distinta. Eso creo que hay que asumirlo en un proceso de duelo. El mundo cambia. Todos los que hayamos perdido a alguien muy importante, yo creo que estaremos de
acuerdo en que el mundo no nos parece igual de inocente. A veces nos volvemos más miedosos porque hay cosas catastróficas que pueden pasar de un día para otro. Nos volvemos más miedosos hacia nosotros y hacia la gente que está a nuestro alrededor. Quizás lidiamos o nos cuesta más vincularnos, ¿no? Muchas personas que han perdido a su padre o a su madre, una de las cosas que expresan es envejezco de repente, ¿no? Porque es como yo soy ya el siguiente, ¿no? Me acerco a la muerte. Asumir que la muerte es un compañero de vida, yo creo que sí que es necesario y eso significa que hay una cuota de emoción desagradable que va aparejada. También le pones energía a lo realmente importante en la vida, esto también sucede, ¿no? Esta es la cara amable. A mí a veces me corto para hablar de la resiliencia que está o del autoconocimiento que está en los procesos de duelo, porque entiendo que cuando uno es doliente necesita poder vomitar y no les permitir la expresión del dolor, más que me digan que esto se me va a pasar y que en unos años voy a estar bien. Necesito que atiendas mi presente, ¿no? El dolor agudo o intenso que siento en el momento. Wow, madre mía, qué cosas tan bellas. De hecho, fíjate que de las cosas que te iba a preguntar, eh, venía después, era la famosa frase esta de efectivamente, nosotros no queremos olvidar a la gente que hemos perdido si la queremos mucho. Lo que queremos es saber de alguna manera, acuérdate en el viaje, ¿no? Que como encima yo conocí a José en un momento en el que en México era la semana de muertos, entonces se hacía todavía más evidente hablar de estos temas y yo siempre he dicho, ¿no? ¿Cómo me gustaría, que no sé si al final es un duelo mal elaborado, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿cómo me gustaría tener un día al año para tomarme un café con mis seres, lo que sea, ir a otro lugar, ¿no? Es como esa negociación que dices, no vamos, no va a pasar, pero ¿cómo me gustaría si se pudiera, ¿no? Y de alguna manera necesito esa vinculación, el poder hablar. Yo me imagino ahora a mi abuela que perdió un hijo piloto en el mar, que nunca encontraron, que nadie quería hablar con ella. Claro, cuando me veía a mí se le abría el cielo porque a mí me podía hablar de mi tío. Claro, y ahora entiendo, ella necesitaba poder traerle de vez en cuando, ¿no? Y fíjate, Ana, como eso se puede articular, que es un poco mi labor, ¿no? Es así de sencillo, es simplemente observar que funciona, intentar concretarlo, cristalizarlo en dinámicas que se puedan usar o bien en terapia o bien de manera individual cada doliente, ¿no? Por su cuenta. Y una de ellas, que es preciosa, que tiene mucho que ver con esto, es el futuro no vivido. Es, en vez de sujetar que yo fantaseé cómo sería mi vida con mi padre, traerlo. Hablarle a mis hijos o a mis sobrinos de mi padre, de sus valores, de quién era. Esto que hacemos, por ejemplo, que creo que eso sí lo manejamos bien en muchas bodas, ¿no? Si ha muerto alguien durante el año hay un momento de la boda donde se brinda por la persona y eso no impide que la boda sea un acto alegre. Sin embargo, con la muerte, en la boda en concreto sí, porque son faltas muy evidentes, pero muchas veces la sociedad nos empuja a borrar la huella de las personas que han muerto, ¿no? Y la invitación es a lo contrario. Muchas veces conocemos a las personas que han muerto mejor tras su muerte, porque me preocupo por cómo fue la infancia de mi padre, amigos suyos de la infancia, cómo eran mis abuelos, trato de entender qué le llevaba a ser de la manera que era. Según va pasando el tiempo y me acerco yo a su edad, entiendo más cómo funcionaba, hablo mucho con mi madre de él y eso, lejos de cronificar el duelo, te ayuda a transitarlo, a elaborarlo, ¿no? A metabolizarlo. Para mí un ejemplo claro está precisamente en esto, ¿no? En el duelo perinatal se borra muchas veces esa pérdida, porque el mensaje social es nada, si puedes tener hijos a por ellos, si ya tienes hijos, pues ya está, podía haber sido peor. Pero es tan sano para una madre o un padre que ha perdido un hijo poder ponerle nombre y llamarle bebé en vez de feto y Daniel en vez de bebé, o hablarle de mi segundo hijo, de que tuvo un hermano y que es el segundo, darle como ese espacio, alivia mucho las situaciones de duelo, ¿no? Cristalizar la pérdida, poder hablar de nuestros seres queridos. Tuvimos la suerte de estar en México en estos días y era muy evidente cómo se hablaba de una manera más liviana, sin tanto peso de culpa, culpógeno, sobre las personas que habían muerto, ¿no? Se les colocaban lo que les gustaba para que vinieran ese día, ¿no? Si fumaba un cigarro, la comida que le gustaba, sus flores. Y recuerdo, por la emoción que tú sentiste, que eso siempre se graba, ¿verdad? Como te decía, claro, si tú si supieras que tu padre va a venir, no arreglarías tu casa, no le harías, no pondrías lo que más le gusta. Poder traer a nuestras personas que han muerto al presente
no es una opción, se hace de manera consciente o inconsciente, porque nos marcan, ¿no? Sobre todo las figuras que han sido importantes. Mi abuela murió en el 98, pero si yo le cuento que ahora estoy conectado a través de un teléfono con no sé cuántas mil personas, me la imagino riéndose, ¿no? Como diciendo, estás loco, qué cosas más raras, ¿no? Puedes crear qué te diría, incluso qué te aconsejaría. Y eso, lejos de cronificar el duelo, ayuda a lidiar con él, ¿no? Tengo un amigo que dice que se lleva mejor con su madre desde que ésta murió. No, Imagínate la frase. súper Pero me común. la entiendo perfectamente. Súper Y además común. te puedo asegurar que tu abuela se haría esa pregunta, porque yo se le hice a mi abuelo en vida, le dije, abuelo, cuando tú eras pequeño y te imaginabas que iba a haber ordenadores, teléfonos, Claro, móviles, y me dice, pero vamos, o sea, estaba como fascinado, no entendía el proceso. claro. Te iba yo a preguntar, José, muchas gracias, ¿qué tipo de, aterrizando un poco, qué tipo de duelos son los que tenemos? Porque claro, asociamos el duelo a la muerte, pero quizás hemos hecho un esbozo, pero hay gente que dice, ya, pero es que yo perdí a mi pareja. Claro, te haré preguntas de dudas que nos han hecho, Claro. pero es que yo me mudé, soy emigrante, pero es que, ¿qué tipos de duelo hay? Claro, el duelo por muerte es el más evidente, ¿no? Porque normalmente nos choquea tanto que mueve un poco los pilares de nuestra vida, ¿no? Aunque sea una vulgaridad, hasta en el ordenamiento jurídico tienes unos días de baja por el fallecimiento, ¿no? El resto de duelos no. El duelo de pareja, que para mí es el gran olvidado, porque normalmente en el duelo por muerte sí hay un cierto permiso para reconstruirte, ¿no? Como para mirarte hacia adentro, como si fuera un selfie, ¿qué me pasa a mí con la muerte de mi padre? En el duelo de pareja normalmente la sociedad nos empuja a la anestesia. En cuanto ya soy capaz de salir a la calle, aunque esté todavía roto de dolor, me cueste encajar ciertas cosas, no haya hecho la autopsia psicológica del duelo de pareja que llamamos, ¿no? Que es tratar de entender cómo evolucionó o degeneró la relación. En cuanto ya no me duele suficiente, salgo al mundo, me presentan a alguien, me invitan a una fiesta, se cortocircuitan mucho antes que en la muerte todas esas emociones desagradables que son necesarias para entender cuál es mi patrón vincular, porque si no, ¿qué nos sucede? Que nos volvemos a vincular con los mismos perfiles y solemos errar en lo mismo. Esto seguro que lo concebimos, ¿no? Lo denuncio yo en primera persona. Yo llevo mi parte familiar como cuidador, a mi parte profesional como profesional de ayuda, a mi parte de pareja. Si no me paro a pensar, no me daré cuenta que siempre busco parejas que necesitan ayuda, por lo que sea, emocional, con el idioma, es como mi manera de hacerme valer. No lo digo con orgullo, lo digo como autocrítica. Si doy con una buena terapeuta como tú, seguro que me ayuda a entender que mi patrón vincular es ese, que me relaciono siempre desde la ayuda y que es mi temor a que me abandonen si no ayudo, ¿no? Como que tiene que ver con mi autoestima, por poner un ejemplo. Esto en el duelo de pareja normalmente no se da, no atendemos los duelos secundarios, que son muy comunes, ¿no? Son aquellas pérdidas que no tienen que ver con la ruptura de pareja, sino lo que arrastra la ruptura de pareja. Pierdo la relación con mis suegros, con quien me llevo muy bien, pierdo la relación con los amigos en común, pierdo la relación con algunas acciones que a mí me apasionan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sería el baile, la música, viajar a veces a festivales para bailar, sería una gran pérdida, ¿no? Independientemente de la pareja, esos son duelos secundarios. En el experto que tú estás cursando, en otra edición, unas compañeras hicieron del programa grupal una versión que era Este muerto está muy vivo, porque era del duelo de pareja, ¿no? Hicieron y te da una idea de la dificultad que a veces tenemos a la hora de elaborar duelos de pareja, porque en realidad el objeto del duelo está vivo. Una dinámica que muchos conocemos, ¿no? Como la carta de integración de la pérdida. Dime, perdona. No, no te quiero cortar, pero además es que estaba pensando conforme estaba leyendo tu libro, perdóname, ya le dejo que siga contestando, ¿eh? No. No, sí que lo que la gente te está siguiendo. Estaba leyendo tú y claro, cuando tú tienes un duelo por un fallecimiento, te da pena y generalmente lo que quieres es ver a la otra persona. Cuando tú tienes un duelo de pareja, a veces quieres verla, pero luego en un momento dado quieres no verla jamás. Claro. Entonces, claro, como al final, el final de la historia, cuando tú quieres vincularte con tu ser fallecido de otra manera, el objeto la relación con el objeto de la pérdida en la pareja, me imagino que no es igual, Claro. no sé. Y Mucho ahora más te dejo que contestes, No. perdona. A mí córtame que yo me vengo arriba y nos tenemos aquí No, hasta... si eres tú el protagonista. Perfecto. Yo no intereso.
es súper... No, pero además de que es interesante, las preguntas son muy acertadas. Para mí es más complejo el duelo de pareja. Casi mi primera conexión con el duelo tenía que ver con el duelo de pareja. Yo trabajaba en un centro de mediación e intervención familiar por este doble sesgo o carácter de abogado y psicólogo, y ayudaba a parejas con hijos a los convenios de mutuo acuerdo, a separarse de mutuo acuerdo, ¿no? Y fue un gran aprendizaje porque es muy difícil el duelo de pareja, a mi entender, por esto mismo que dices. Yo escribo una carta de integración de la pérdida a mi padre, que ha muerto, y le leo lo que quiero decirle, y luego me puedo colocar en su silla y ver qué me contestaría. Y eso suele ser catártico y sanador. Con mi ex no siempre lo es, porque mi ex está viva y me puede contestar cosas que me hacen daño, o no puedo aclarar ciertas cosas porque tenemos hijos en común. No sé si se entiende esto, es más complejo. Fundamentalmente la dificultad está justo, Ana, en lo que hablábamos al comienzo, en que el trabajo en duelo siempre es un trabajo en honestidad con uno mismo y con el objeto del duelo. Y esto en el duelo de pareja es más complicado. Los seres humanos maquillamos la realidad en el duelo de pareja. Pongo un ejemplo muy evidente y también en primera persona. Yo me he separado de mi pareja y racionalmente sé que no tengo que verla, pero emocionalmente necesito verla para ver que todavía soy importante en su vida, o que me echa de menos, o aunque no quiera volver, que sigo siendo una persona esencial. Y entonces me miento y me invento en noviembre que tengo que ir a por la tabla de surf que tengo en su casa. Y me lo creo. No sé si se entiende esto, ¿no? O en el intercambio de nuestros hijos, si estamos separados, me parece una idea buenísima quedarme a dormir una noche, porque así estoy la noche con mis hijos, pero eso lo que hace es confundirlos. No sé si se entiende esto. O idealizamos la idea de que yo puedo pasar de ser el marido o la pareja estable de mi mujer a ser un amigo. Y eso es imposible. Si la relación no ha muerto, me vais a permitir la expresión, hay que matarla, es decir, hay que dejarla en barbecho, que dicen en la parte más agrícola, para que después de ahí puedan hacer una relación cordial. Es decir, para mí la dificultad es que los seres humanos nos autoengañamos mucho en el duelo de pareja. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es como, en la muerte no te queda otra que derrumbarte, o es menos difícil. En el duelo de pareja es mucho más complejo. Y se generan, por ejemplo, muchos más duelos crónicos, donde yo sigo con mi vida, pero el leitmotiv de mi vida es la rabia hacia mi ex, fomentada además por mi círculo social, mi familia, mis amigos. La manera que tienen equivocada de alinearse a mí es ser haters de mi ex. Y causa mucho más sufrimiento el duelo de pareja del que aparentemente se puede percibir, ¿no? Sobre todo porque me impide vincularme de manera más sana con los vivos, ¿no? Con otras parejas, en otras relaciones, ¿no? Que bueno, preguntan por aquí que por qué existe ese autoengaño, el duelo de pareja. Yo, perdona, va a contestar el experto. Yo siempre digo que hay un efecto droga, que es el efecto cuando te baja el estado de oxitocina, esa necesidad. Yo muchas veces me acuerdo acompañando a mi tal y decía, ahora no, que ahora estás con el mono. O sea, es decir, ahora tengo que darte una metadona o algo porque no puedes. O sea, Claro. estás confundiendo los recuerdos. Entonces, te acuerdas de todo lo bueno cuando en realidad lo acabas de dejar hace un mes y has caído y discutes y no estás bien pero ahora cuenta tú que eres el experto, No, ¿no? no, completamente de acuerdo, Ana. Yo creo que también hay una fantasía de sustitución, que en el duelo por muerte no se da. Es decir, si muere mi padre, podré tener figuras referentes, pero no son mi padre. En el duelo de pareja nos equivocamos y la propia sociedad establece esta sustitución, como si fuera en un equipo de fútbol un cambio de un jugador por otro. Sale un delantero y entra un delantero y sale otro. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Una de las claves a la hora de trabajarlo terapéuticamente o a nivel personal es no solo trabajar mi duelo de pareja presente. Hay una dinámica, una carta de integración de la pérdida en el duelo de pareja súper interesante que me ayuda a entender que yo le he dado un poder a mi pareja que no le corresponde. Es decir, una de las preguntas, por ejemplo, dice, ¿de dónde venías emocionalmente? Es decir, yo ya venía con una mochila cuando conocí a mi pareja, a la que ahora es mi expareja, y es ser consciente de eso. Pues venía de una familia desestructurada, con un padre alcohólico. Me fui con la primera persona que me permitió huir de ahí, por poner un ejemplo. Muchas veces le damos un poder
al objeto del duelo, a la expareja que no tiene. A lo mejor lo tiene la relación porque me hacía sentir deseado cuando antes había tenido dificultades en lo sexual, o me hacía sentir inteligente cuando había sufrido bullying. No. Esa dinámica se hace con la pareja de la que me estoy separando y después con la pareja referente, que eso es interesantísimo. La pareja referente es con la que consciente o inconscientemente comparamos a la pareja actual. Es decir, una novia que tuve en la universidad, o mi idea de pareja por cómo me han educado en mi familia, o mi padre y mi madre. No sé si me explico, ¿no? Es como cómo me han enseñado a mí que funciona una pareja. Y ahí me voy dando cuenta cómo repito patrones vinculares o hago lo contrario, ¿no? Si tengo una pareja que me sometía, me convierto yo en el que somete, ¿no? Que es igual de nocivo. Es decir, es aprovechar el duelo de pareja para el autoconocimiento. Y en realidad paso de estar así de hundido en esa relación, en ese duelo de pareja, a empoderarme, porque si depende de mí, hay más cosas que puedo hacer, ¿verdad? Si toda mi felicidad o mi infelicidad depende de mi expareja o de la que temo que sea mi expareja, no puedo hacer nada. Y es real, normalmente le dotamos al objeto del duelo de pareja de un poder que no le corresponde, ¿no? Le damos un exceso de poder. Yo creo que esto lo habremos experimentado todas las personas que hemos sido abandonadas en pareja. Aunque esté clarísimo quién es el responsable mayor, porque mi expareja me engañó, me mintió durante un año, se fue con un compañero de trabajo, me lo estuvo negando, lo hizo todo mal, entre comillas. Aún así, muy difícil que yo no transite desde el vector culpógeno y me pregunte ¿por qué me ha abandonado? ¿Tenía que haber sido más activo o menos activo? ¿Más insistente sexualmente o lo contrario? ¿Más divertido o más sosegado? Da igual. Es una pregunta sin respuesta, ¿no? Pero genera culpa. O no soy atractivo, o no soy lo que sea, ¿no? Todos hemos experimentado esto. En algún momento, en esa fase culpógena, aparecen estos miedos, estas dudas, ¿no? Le doy un poder a la otra parte que no tiene, ¿no? Que no le corresponde. Esos fantasmas que aparecen. Hay muchas preguntas, yo lo que os diría es, como vamos a terminar el duelo, ahora va a dar José González, os va a dar el contacto, os ponéis en contacto con él, porque además nos va a contar un montón de cosas que tiene preparadas, preparando y de todo, y ahí le tenéis porque es oro puro, o sea, yo ya le he dicho que hoy yo ya le dejaba tranquilo. No, Que ya espero le que no sea dejaba. así, espero que no sea así. Bueno, estábamos hablando de los tipos de pérdidas, está el de vida, el de pareja, luego el de salud, luego hablaba por aquí gente también cómo se vive tu propia muerte, todo eso yo creo que para poder seguir avanzando lo Claro. podemos ir viendo porque una de las preguntas en materia es ¿qué fases son las que necesitamos transitar, ¿vale? Sí o sí para pasar el duelo y qué emoción es un poco la más contractiva o la más típica, pero ¿cuál sería como unas? Porque voy a preguntarte por un duelo sano y un duelo que se queda más enquistado antes de pasar a las preguntas que nos han hecho. Perfecto. ¿Vale? Hago un recorrido para contestarte a esto, que es interesantísimo, Vale. y me ciño a contestarte a la pregunta anterior, que me he ido a otra cosa, ¿no? Ah, Eh, mientras lo nombro, yo os propongo a las personas que estáis conectadas que hagáis este ejercicio mental, ¿no? Una dinámica que usamos mucho que es el currículum de pérdidas, que sería, desde que nacisteis hasta ahora, ¿cuáles han sido vuestras pérdidas? No solo los duelos por muerte, sino los duelos de pareja, los duelos migratorios, que no significa ir desde Madrid a Washington o de Bolivia a Inglaterra, sino a veces es cambiarme de cole, porque en el cole donde yo estaba me sentía seguro y cuando llegué era un extraño. Los duelos de mascotas, los duelos de amistad, que son grandes olvidados, ¿no? Alguien que para mí fue central hasta mis 12 años, a los 12 se fue a un instituto, nunca supe más, y es una persona que me encantaría decirle, Juan, no sabes lo importante que ha sido en mi vida. Duelos de proyectos o de trabajo, ¿no? Compañeros de trabajo que yo asumía que eran solo compañeros de trabajo y llevo 15 años sin encontrar ese calor. ¿Se entiende esto que quiero decir, no? O cuando he tocado un instrumento y lo dejo de todo lo que tiene que ver con pérdidas. Ese currículum de pérdidas te da una idea clara de cómo sueles transitar los duelos o cómo no los sueles transitar, de qué manera mi anestesio, deflecto que llamamos, ¿no? Me vuelco en el trabajo, en otras relaciones, en siguientes proyectos, sin mirar, sin conectar con esas emociones desagradables que tienen que ver con esta pregunta que me hacías. ¿Cuáles son las fases? Para mí el duelo se trabaja desde un triple vector: fases, tareas e itinerario del duelo. Las fases tienen un sentido más pasivo, pero son muy divulgativas.
Para mí, resumiéndolo muy rápidamente, sería la negación, cuando racionalmente yo sé que alguien, vamos a coger la muerte, ha muerto, pero emocionalmente todavía no conecto. Me acaban de decir que mi madre ha muerto, soy consciente de que ha muerto porque estoy yo llamando a otros familiares, pero emocionalmente no conecto con eso. Es como AM y FM, ¿no? Es decir, yo sé que mi madre ha muerto, pero no conecto ni con la tristeza, ni con la rabia. Eso es como una anestesia psicoemocional necesaria para poder seguir. Muy común, los estados de shock. La rabia, la ira o la envidia, que para mí están en el mismo cajón, ¿no? En los procesos de duelo. El enfado con el sistema médico, con mi propia madre, porque se ha muerto y me ha dejado, me vais a permitir la expresión, un marrón de realidad. Ahora, ¿dónde voy yo? Si era mi apoyo para recordar a mi padre, ¿qué va a pasar con mis hermanos? ¿Dejo a mis hijos sin abuelos? Lo que sea, ¿no? Rabia, ira o envidia, o la envidia que puedo sentir ante otras personas que tienen a su padre y a su madre en Navidad, ¿no? Que ahora vienen estas fechas y sucede todo el rato. Uno pone la televisión y todas las familias son perfectas. Luego no existen estas familias, pero si acabas de perder a alguien, te escuece. La tristeza, que para mí es la emoción menos mal manejada, pero casi siempre la cortocircuitamos antes. La culpa, o por lo menos darle cabida a que ese vector culpógeno va a estar, ¿no? El preguntarme por qué. No la responsabilidad, ¿no? Sino la culpa irracional. Si le dije a mi padre que le quería, no se lo dije mucho. Si se lo dije mucho, no se lo dije pronto. Si se lo dije pronto, no se lo demostré. Nunca es suficiente, ¿verdad? Y a eso hay que darle cabida. Y después ya la integración. Esas serían las fases. Las tareas tienen una cosa más proactiva, son como objetivos a los que llegar, y el itinerario, que es un documento que yo coordiné con otros expertos en duelo durante la pandemia. Digo durante la pandemia porque tuvimos tiempo todos, como estábamos encerrados, de hacer cosas, como nos pasaría a muchos, ¿no? Y además era un momento donde socialmente nos solicitaban a los expertos en duelo mucha intensidad. A todos los que estéis conectados, yo todas estas dinámicas os las comparto ahora cuando os deje mi mail o si no en mi propia web las tenéis, ¿no? Entonces, esas fases creo que hay que darlas por hecho. No es que sean obligatorias, pero casi seguro que en algún momento las tocamos. Es como una invitación a que se den. Las tareas es algo más proactivo, aunque es una traducción de esto, y el itinerario son casi como 11 hitos por los que uno tiene que pasar. Me habéis hecho otra pregunta, Ana, pero creo que se me ha olvidado, además de esta. No, la pregunta era qué fases tenía que pasar para ser un duelo sano, las has dicho, hasta que estabas encajando, habías dicho rabia, ira y envidia, que las encajabas en el mismo cajón, luego hablabas de la culpa. Eso, tristeza. Y luego, como has dicho, y luego lo diremos, que nos vas a dejar tu contacto, tus datos, tu email, tu guía, tu masterclass. Luego te pregunto por todo eso, pero además que José es muy guay porque estaba a todos. Claro. Dime. No, nada, esto. Esas eran las fases, ¿no? Luego es verdad que cada uno identificamos cómo normalmente... Bueno, pero y al final, José, la aceptación, ¿no? Eso es, ¿no? Negación, rabia, ira, envidia, tristeza, culpa y aceptación o integración, según quién, o resignación, según qué autor, ¿no? Esa la dejamos para el final porque los propios expertos tendemos a equivocarnos y a buscar la aceptación antes de tiempo. No sé si me explico. A mí me gusta esta metáfora. Tendemos a arrancar la manzana del árbol antes de que esté madura. Por eso parte del trabajo está en sostener, que me gusta mucho este verbo, esas fases que son desagradables, porque la aceptación no lo es, ¿no? Es decir, la rabia, la ira, la envidia, la tristeza, la culpa, permitirse también la negación en los primeros momentos, ¿no? Sostener, no tener prisa, suele ser la manera de poder elaborar, de transitar ese paseo por el túnel de manera más eficiente. No sé si más rápida, pero más definitiva, ¿no? Qué bueno. Y claro, aquí ya me quedaría cuando sabemos que el duelo no está sano. Cuando hay un duelo patológico, como sabemos de, oye, mi padre murió hace 1 año y medio, y imagínate que dices, Ana, háztelo mirar. Claro. Hay una dinámica que yo os voy a compartir con el itinerario del duelo, que es la carta de integración de la pérdida, que ayuda a testearte. Cuando la haces, casi todas las personas intuimos cómo de elaborado está ese duelo. Y casi todos nosotros llegamos a la conclusión de que está menos elaborado de lo que creíamos. Eso no significa que esté siempre abierto, pero casi siempre quedan esto que llamamos asuntos pendientes. Para mí una buena manera un buen síntoma es que yo pueda hablar sobre la persona que ha muerto, permitiéndome una tristeza que a veces acaba en una sonrisa. Yo, si me lo permites, Ana, que lo mismo estoy yo pasándome en lo que estoy compartiendo, pero cuando me compartiste la muerte de tu padre,
en un taxi en Puebla, en México, había esto. Te emocionaste, pero al finalizar ese recorrido sonreíste. No de manera evitativa, no era cortando la secuencia, sino te permitiste la emoción de tristeza y cuando ya la transitaste del todo, sonreías. Con la lágrima, como los emoticonos del teatro, ¿no? Que es un llanto y una sonrisa. Eso no siempre es posible porque depende de cómo fue el vínculo. Hablamos de 3 tipos de dificultades en la culpa. La traumática, que son las circunstancias, si el duelo, si la muerte fue repentina, fue un atropello, fue un desaparecido, ¿no? Que hablabas antes de ello. La culpa social, que es cómo mi entorno ha reaccionado a mi duelo, que suele irritar mucho. Y la culpa vincular, que era cómo era ese vínculo. Cuando esas 3 dimensiones están trabajadas y están colocadas, que no significa que sean perfectas, sino que las acepto, el duelo suele tener un buen viso. Pero para mí, como digo, hay un error en llamar estas dinámicas cartas de despedida o adiós. Son cartas de hola de nuevo, es decir, que me permitan poder relacionarme con mi padre, en este caso, con mi madre, el resto de mi vida con una tristeza sostenible. Habrá momentos donde se desborde más, o fechas donde se desborde más, o eventos vitales, ¿no? Cuando vuelvo a ser padre, o cuando me dan un premio y me encantaría contárselo, o al revés, me echan del trabajo y digo, qué bien me vendría mi padre ahora para sostenerme, ¿no? Pero si me lo permito recordar, yo creo que es un buen síntoma, ¿no? De que el duelo está sostenidamente elaborado. Qué bien. Pues nada, ahí vamos sosteniendo. Bueno, dicho esto, ahora voy a las preguntas. Sí, claro. Tenemos unas cuantas, pero voy a empezar porque te estoy robando mucho Nada, tiempo y es un regalo para mí, al revés. bueno, el regalo eres tú, gracias de corazón, de verdad. Y además es que, bueno, es como, ay, José. Mira, te digo, hay una pregunta que dice que cómo trabajar en el colegio, desde el colegio, para una alumna que tiene 9 años y que ha fallecido su padre en un accidente. No sé si habría algún tipo o algo que se pueda hacer. Claro, bueno, Espera, sí, perdona, José, si la pregunta la considera, no hace falta que te lo diga, pero bueno, yo me siento más tranquila, muy amplia y muy no, complicada, la podemos derivar a que te... claro. Las 2 cosas hacemos, porque seguramente no dé tiempo a entrar en profundidad. Yo intento resolverlas de una manera sucinta y después que me escriba quien quiera, que yo encantado de compartir de lo que sea, ¿no? Y además justo para esto hay mucho protocolo, ¿no? Para mí el duelo infantil es muy importante siempre que trabajamos en duelo, incluso aunque no trabajemos con niños, porque es una demostración de lo tanatofóbico de nuestra sociedad, ¿no? Cómo se genera el tabú acerca de la muerte y la enfermedad con los niños. Pero yendo muy en concreto a esto, toda comunicación con un menor, con un niño, tiene que tener estos 3 puntos a la hora de transmitir una muerte. Universalidad. El niño tiene que integrar que todos los seres humanos vamos a morir y eso significa que el comunicador tiene que estar preparado para que pregunte, ha muerto mi padre, mi madre va a morir, mi hermana va a morir, la profe va a morir, yo voy a morir. Eso, lejos de ser algo traumático, le ayuda a elaborar y a entender un concepto tan complejo en nuestra sociedad y en nuestra cultura como la muerte. Irreversibilidad. El niño tiene que entender que la muerte es definitiva. Aunque yo sea religioso, el niño tiene que entender que si ha muerto su padre, no va a volver en Navidad, no va a venir físicamente. Esto es muy importante. No es como una tablet que se queda sin batería y se recarga, el cuerpo deja de funcionar. Y la progresividad, cuando es una muerte progresiva. El padre o la madre se puso muy, muy malito. Si fue una muerte repentina, habrá que contarlo desde ahí. Sostener el tiempo para que el niño elabore esta pérdida y haya una invitación constante a preguntar. Normalmente esto lo hacemos al revés. Generamos ahí el tabú sobre la muerte, como antes se hacía y ahora en parte también con el sexo, ¿no? Solo le preguntamos como mucho una vez al niño si quiere preguntar algo acerca de la muerte de su padre. Perdón. Y eso es imposible que un niño tenga la edad que tenga pueda elaborar todas esas preguntas. Si un adulto de 40 y pico, de 50 años, no tenemos la capacidad, según me dicen que mi padre ha muerto, de elaborar todas las preguntas que necesito, ¿verdad? En el momento, un niño. Y luego hay otra manera de autoengaño clara. Una pregunta muy habitual que no se ha dado, hoy, pero es muy común, es ¿cómo le explico a mi hijo de 9 años que su padre ha muerto para que me entienda? Y yo siempre digo que es una pregunta trampa, porque si tú hablas todos los días con tu hijo o con tu sobrino o con tu alumno, sabes hablarle para que te entienda. No hay que hacer nada distinto, no hay que maquillar,
no hay que llamar a las cosas por otro nombre, sino hay que ser honesto, claro, directo. Si uno trata con niños todos los días, sabe hablarles para que te entiendan. Lo mismo no te hacen caso, pero te entienden, ¿verdad? Y eso tiene más que ver con la angustia del comunicador o del padre o de la madre que con la dificultad del niño. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Paso a la siguiente. Hay alguien que pregunta, y esto me lo encuentro varias veces en consulta y es muy recurrente, ¿vale? Es, ¿y si lloro, ¿vale? Y si están vivos a día de hoy y ya lloro desconsoladamente pensando en el momento en el que van a morir y que es inevitable, ¿qué hago? Claro. Para mí es una gran oportunidad que casi nunca aprovechamos, ¿no? El duelo anticipado, cuando el duelo empieza antes de la muerte. Si yo me enfrento cara a cara, mi madre, por ejemplo, tiene Alzheimer, ya tiene cierta edad, lo pasó, el COVID le ha dejado secuelas. Si yo integro que va a morir, cosa que no hago, por cierto, yo soy el más tanatofóbico de los que estamos aquí conectados, sería más capaz de permitirme ser cariñoso con ella, más cariñoso con ella, decirle lo importante que ha sido en mi vida, lo central que es. Cuando yo tengo una duda, pienso en qué haría mi madre. Sería mucho, si miro cara a cara a su muerte, voy a llorar, me va a dar vértigo imaginarme el mundo sin ella, pero seguramente esté más cerca de despedirme de ella en vida. Eso hará que el duelo sea más liviano, más ligero, menos complejo. Eso no significa que no vaya a tener dolor ante su muerte, pero será más sencillo. Y además mi madre se irá de una manera también más liviana, ¿verdad? No sé si se entiende esto. Pero generalmente evitamos estas conversaciones. Yo siempre digo esto un poco de broma, pero en serio. ¿A qué nos dedicamos los expertos en duelo? A tener conversaciones en sesión que se podían haber tenido en vida de la persona que murió y no se tuvieron. Porque si mi madre tiene 82 años y tiene una serie de enfermedades, sé que no le queda mucho. ¿Qué hago que no me despido de ella? ¿Qué hago que no le expreso todo lo que siento? No sé si... Es decir, es una súper oportunidad el duelo anticipado. Aprovecharla. Porque eso será sano para la persona que muera, para nosotros como dolientes, si tenemos hijos para nuestros hijos, porque si nos ven hacer eso, también es un modelaje para ellos, ¿no? Si me ven llorar porque mi madre va a morir, va a ser más fácil que ellos se permitan la expresión, ¿no? Hacia la abuela, entre ellos, que me digan cómo se sienten, ¿no? En realidad es simplificar, expresa lo que sientes, transítalo, vomítalo, vívelo, vivéncialo. Gracias. Y si no pueden, pues mirad, José os va a ayudar y os va a acompañar en todo el proceso, de verdad. Bueno, ¿podríais hablar, me pregunta alguien, del duelo animal? Dice, yo lo estoy viviendo ahora y es un duelo silenciado e incomprendido. Claro. Es un duelo desautorizado, entra dentro de los duelos desautorizados, que son aquellos que la sociedad no permite transitar. El duelo de una persona muy mayor, ¿no? Si tuviera un bisabuelo que muere con 100 años, es difícil que me permitan, si es una persona central, transitar ese malestar, ¿no? Porque es como, bueno, ya era muy mayor. O si muere una expareja de la que llevo separado 6 años, ¿cómo puede ser si ya tengo una pareja nueva y ella tenía otra pareja que me derrumbe? Los duelos a veces de amistad, ¿no? Cuando no se le da la entidad. El duelo animal, el duelo de mascotas, fíjate si es importante que llevamos 11 ediciones del curso de experto y este es el primero que hay un módulo dedicado a ello. Porque era tan claro que era una necesidad, porque aparecían los grupos de supervisión todo el rato, ¿no? Como personas que no saben si pueden hablar de esto en sesión, ¿no? O si al psicólogo le voy a contar esto, claro que sí. Hay una dinámica que tú también vivenciaste, Ana, que es que escojas a las 3 personas más importantes de tu vida y luego imaginas que tú mueres, ¿cómo se lo comunicarían? Muchas personas, en esas 3 personas más importantes de su vida, ponen a una mascota o preguntan. Porque claro, depende de la mascota que tengas, pero generalmente hay una sensación de lealtad. Justo en la pandemia lo hemos visto. Muchas mascotas han sido copilotos en el proceso del duelo porque emocionalmente tu perro, que puede ser un gato o lo que tengas, ¿no? Pero hablando de la más común, ¿no? Tu perro te lee emocionalmente o tu perra te lee emocionalmente y te permite la emoción. A veces más que un ser humano. Y claro que eso lleva aparejado un proceso de duelo. Y exactamente igual que con el duelo anticipado. Porque a muchas mascotas somos nosotros quienes decidimos sacrificarlas para que no sufran más. Eso es un duelo anticipado que no se atiende. Yo he hecho algunas formaciones en veterinaria donde los propios veterinarios
les costaba reconocer esto y a la vez en cuanto tú le proponías hablar de lo que significaba, eran conscientes de lo mal que lo pasaban, ¿no? No solo al sacrificar al animal, sino al comunicarlo. Es decir, el duelo animal, el duelo de mascotas, por supuesto que es un duelo legítimo y así se trabaja, ¿no? Es decir, dándote derecho a que transites, a que experimentes todo ese proceso de duelo. Muchas veces será, como hablamos en el duelo de pareja, equivocadamente esa sustitución. Igual que cambio un novio por otro, cambio un perro por otro, ¿no? Y muchas veces genera eso malestar, ¿no? Porque uno de los dolientes no está preparado y el otro casi lo impone. Hablo de esto hablando de las situaciones que suelo ver en consulta o en los grupos, ¿no? Así que los que estéis transitando un duelo animal, permitíroslo, legitimaros transitar todas esas fases, ¿no? Sin duda ninguna. Yo voy a compartir algo que aquí no he compartido, yo creo que no, porque es verdad que de mi padre sí que he hablado mucho y lo he compartido, pero yo soy me gustan mucho los animales y entonces tengo perros y tuve en su día, viví yo durante una temporada, viví sola en mi casa y tuve mi perro y mi gato, que llegaron a mi vida de una manera muy casual, pero bueno, llegaron a mi casa, o sea, y viví con ellos 17 años. O sea, han vivido mi etapa de estudiante, de pareja, lo dejo con mi pareja, de vivo sola, de me caso, me nacen mis primeros hijos y se me ponen malitos uno y yo fui bueno, cuando ya una de ellas estaba muy malita, yo la acompañé, yo quise estar acompañándola también en la muerte. Y notaba, ¿no?, cómo le latía el corazón mientras la dormían. Eso es muy doloroso. De hecho, tengo una canción que es Angel, preciosa, que la compartiré que para mí es la canción de Canela. Ay, por favor, me emociona. ¿Cómo no? Y yo le quise hacer una incineración individual a cada uno de ellos y me fui a un sitio precioso que hay en Madrid que hacen esto. A mí, yo no se lo contaba a nadie, pero digo, bueno, o sea, me da un poco de vergüenza. Pues todo lo Pero yo contrario. tengo los botecitos de la incineración de mi perro y de mi gato en mi casa, en su lugar preferido, Qué bueno. ¿sabes? Los tengo y cuando yo hice esta incineración, a mí allí me dieron una carta que me dijeron, léela cuando llegues a casa. Y es como si ellos te escribieran una carta donde te decía, pues gracias por ser mi dueño, no vuelvas a... No digas ahora, porque yo dije, ya no quiero más mascotas, ya no quiero, ¿no? Tenía tanta pena, yo ya no quiero. Me tuve que dar un permiso hasta volver a reconectar 2, 3 años después ya me notaba yo con ganas de volver a tener. Eso es. Es verdad que ellos serán siempre especiales porque fueron los que han vivido unos cambios vitales conmigo muy fuertes, pero les quiero a todos igual. Claro. Entonces quería compartirlo, ya que estamos hablando de esto. Yo sabía que iba a moquear hoy, José. Y qué bonito, Ana, y otra vez qué de luz arrojas, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos rituales para la despedida. Esto es contundente. Para mí una de las cosas que más me apasiona de mi trabajo tiene que ver con Psicólogos Sin Fronteras y yo pasaba como 3 meses al año en otras culturas llevando grupos de duelo para intentar discernir qué tenemos en común en todas las culturas y qué es idiosincrático, que es distinto. Lo que es común es que todos los seres humanos, todas las culturas conocidas, necesitamos rituales. Hay culturas que necesitan un ritual de 24 horas y otras de 5 años, pero todos necesitamos actos que cristalicen la pérdida. Lo que tú hiciste con tus perros o con tus perros y tus gatos es eso, es un ritual. Cuanto más personal, más poder tiene. Y esto es una enseñanza valiosísima la que tú nos regalas en todo tipo de duelos, ¿eh? Si para mí mis compañeros de trabajo son importantes, si me voy a ir a otro trabajo, un acto de despedida, una carta, una cena, como lo quiera hacer. Es decir, todo lo que nos ayuda a ritualizar la pérdida, nos ayuda a cristalizar, a que cobre entidad ese tránsito. Durante la pandemia lo hemos visto, cuando no ha habido rituales, el dolor ha sido exponencialmente mayor. Yo he colaborado para hacer tanatorios virtuales, porque de alguna manera uno necesita ritualizar la pérdida. Eso no significa que tenga que ser con la estructura rígida de la sociedad, pero de alguna manera, ¿no? Así que muchas gracias, Ana, por compartirlo, porque es valiosísimo hablar desde la experiencia, ¿no? Gracias a ti. Me preguntan dónde conseguir tus libros. Yo me imagino que están en Amazon, en librerías. Hay gente que lo pregunta desde México. Claro. ¿Dónde pueden desde México conseguir tu libro, José? Claro, pues mira, en la propia página web, que si quieres la nombro, sí, para que la puedan... bueno, lo primero, si queréis, que es... Dime. No, dime. Decir, si la dices, la pongo aquí, pero aún así, que nadie se agobie, me refiero, porque cuando yo suba el vídeo voy a poner todos los datos que José me permita dar, es decir, que su web, claro, su Insta, sus... Perfecto. Pues
En la propia web aparece que es J, la letra solo, gonzalez.psicólogo.com, a través del mail, que sería jose@jgonzalezpsicólogo.com, o me podéis escribir por Instagram también, que es José González-psicólogo. En la propia web está el enlace para Amazon y los libros, como son de editoriales más o menos conocidas, los puedes pedir a la Casa del Libro, en el Corte Inglés, por Amazon. En México también se pueden hacer desde ahí. Pero para mí es un regalo esta interacción. No se puede tener mejor copiloto que Ana para poder hacer todo esto, pero para seguir en comunicación con vosotros, pues eso, por Instagram, que os reconozco que soy una persona súper novata en esto. De hecho, a Ana la tuve que molestar ayer para que me explicara cómo conectarme, porque nunca había hecho un live desde Instagram. Pero me estoy poniendo las pilas, así que nada, me podéis escribir por Instagram, por mail, en la web. Vamos a hacer además una especie de taller curso, no solo para profesionales, sino para profesionales y para dolientes o familiares de dolientes, que se llama Cómo acompañar o acompañarnos en procesos de duelo, con un Zoom previo en enero seguramente, y en marzo, abril y mayo transitar todas estas dinámicas que hemos visto para poder elaborar nuestros propios procesos de duelo, para acompañar a otros de manera profesional o para acompañar o entender a otros familiares, ¿no? Para normalizar el duelo y para visibilizarlo en la misma dinámica que hemos hecho hoy. Y para los profesionales hay un curso de experto que todavía estáis a tiempo de apuntaros este año, si no ya en el curso que viene. No sé Pues si sí, lo he porque tocado. empiezas una edición, nada, el curso de experto lo estoy haciendo yo y es No. vamos, una delicia, pero vamos, para mí, no tanto también como profesional, pero es un viaje para mí amable, bonito, no sé, honesto, conectado a la vida, y también de fortaleza y de valentía, y muy, muy bonito, muy desde el amor. ¿Te puedo hacer 2 preguntas más? Sí, claro, claro. Mira, dice una que, bueno, pues que hace 3 semanas tuvo la pérdida, tuvo su pérdida, y que tiene un recuerdo que de repente es el del hospital y el del tanatorio, y que cuándo, solo 3 semanas, ¿cuándo podrá tener recuerdos bonitos? Claro. Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que más que cuándo será cómo podemos hacer esto, ¿no? No es una cuestión tanto de tiempo, sino de qué hacer con el tiempo. Claro que es una variable importante y ha pasado poco tiempo, ¿no? Pero justo esto que nombra Ana, o que nombra a través de la pregunta, es esto que llamamos el bereavement o lo perimortal. Es decir, las circunstancias que están alrededor de la muerte de nuestro ser querido. Eso suele ser lo primero a elaborar en un proceso de duelo y se parece mucho al trabajo en estrés postraumático, ¿no? Si yo he sido abusado sexualmente o me han secuestrado o me han agredido, la única manera de poder encajar esto es nombrar tantas veces como sea posible esa situación traumática hasta que mi ansiedad baja. Nunca va a ser agradable, pero va a ser más manejable. A mí me gusta este ejemplo que creo que se ve. A mí, que me dan mucho miedo las películas de miedo, no me gustan de hecho porque me asustan mucho. Si la veo una vez, lo paso muy mal. Si la veo 50, empieza a ser más controlable, ¿verdad? No hay una herramienta más directa para poder trabajar esta parte tan traumática. Algo que te puede ayudar cuando esto esté hecho, que cuando esa parte es más difícil, sí que creo que a veces la ayuda de un profesional ayuda. Muchos duelos se pueden transitar sin un profesional de copiloto. Pero a mí me gusta este ejemplo también para explicarlo, ¿no? Es como yo, que soy un poco vago para hacer flexiones o abdominales, si tuviera un entrenador personal me costaría mucho menos que viniera a mi casa o yo en el gimnasio. Hay personas que no, que lo pueden hacer, pues es parecido. No todo el mundo necesita un profesional, pero ayuda en este tipo de casos. Pero te propongo una dinámica cuando esos pensamientos son intrusivos y se quedan. Puedes coger una foto de cada década de la persona que ha muerto. La última será esta, parecida a la imagen en el hospital, pero tendrás que buscar otras fotos que reflejen otras etapas de la persona que ha fallecido, de la persona que ha muerto. Y sobre cada etapa escribir un capítulo, ¿no? Y eso te reflejará la globalidad de la persona que ha muerto. Muchas veces tendemos a hipertrofiar, ¿no? Como a sobredimensionar los últimos momentos de vida de mi ser querido, que además normalmente suelen ser traumáticos, ¿no? Porque hay dolor, suele haber sufrimiento, o si no hay un arrebato de la vida, ¿no? Cuando es catastrófico.
Es decir, es poder mirar la vida de mi ser querido en conjunto. Otra dinámica muy interesante es escribir lo que sería el índice de la biografía de la persona que ha muerto. Un capítulo por cada década. Y que ahí tú puedas, desde lo creativo, construir cómo fue la vida de tu ser querido. Si la muerte fue traumática, habrá que nombrarlos, pero será el último capítulo, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, es como equilibrar un poco eso. Siempre sin dejar de mirar cara a cara lo doloroso, ¿no? Y si la muerte fue traumática, habrá que verlo, ¿no? Como tal. Pues muchísimas gracias. Luego aquí hay alguien que dice que ha tenido muchas pérdidas, que ha perdido a su hijo, a sus padres, que ha tenido 2 divorcios y que si esto afecta al cuerpo. Claro. Yo creo que se contesta esta pregunta con el inicio, ¿no? Cuando decíamos cómo 1/3 de las consultas de atención primaria tienen un origen psicológico y de ellas un 50% tienen que ver con algún tipo de duelo, ¿no? Se somatiza. Y esto que nombra la compañera que está conectado o que pregunta es esto que llamamos duelos concurrentes, cuando se dan varios duelos a la vez, que es una cosa bastante común, ¿no? Porque es muy común perder a un padre y una madre en un espacio de tiempo, no solo porque tengan la misma edad, sino porque muchas veces la mente se abandona y el cuerpo va detrás, ¿verdad? Esto seguro que lo habéis vivido o personalmente o de manera vicaria con alguien cercano. Ahí la clave, que no es sencilla, sería que cada doliente de todos esos duelos, de ese abanico de duelos, seleccione el más urgente, que no siempre es el más importante. Es decir, a lo mejor yo pierdo a mi padre, pero a la vez pierdo a mi pareja. Se separa de mi pareja. Y en ese momento era un bastón central que hace que no pueda elaborar de una manera funcional la pérdida de mi padre. ¿Se entiende esto? Es decir, no es una importancia al peso, que yo a lo mejor le daría más peso a mi padre que a mi pareja, sino de urgencia, de lo que más necesito en ese momento. Permitirse eso también. O, por ejemplo, Ana, en el ejemplo de las mascotas, creo que no hay mejores coterapeutas que los perros muchas veces, porque te quieren incondicionalmente. Me deja mi pareja y muere mi perro y muchas veces lo que siento es el bastón, porque el que me aliviaba el dolor de pareja era poder llorar con mi perro y que estuviera conmigo y que no me pidiese más que cariño y afecto. ¿Se entiende esto que quiero decir? Hablo de esto sobre todo desde las equivocaciones que cometemos los terapeutas. Queremos claramente a veces que esto es más importante que esto otro y el doliente es el que lo tiene que decidir, ¿no? Que es urgente y que es importante. Bueno, yo creo que no voy a abusar más de tu generosidad. Hemos estado aquí casi 1 hora y media, o sea, estoy feliz. Y entonces, antes de nada, hay muchas preguntas más, muchas. Yo os remito a que le escribáis a José. Vamos a dejar, me ha preguntado gente, vamos a contar un poco bien lo que puedes preparar para el resto. O sea, José, tú, si alguien quiere contactar contigo para su pérdida, ¿qué haces? ¿Haces terapia? ¿Tienes grupos? ¿Tienes los... Claro. Eso es. Vamos a hablar un poco porque la gente tiene muchas ganas de ayudarse. Bueno, pues yo os cuento, a través de todas esas vías, si queréis la más directa y más personal es el mail, ¿no? Eso, repítemelo que lo voy a escribir aquí. Sí, José. Es José, como el nombre, ¿sí? @ ¿sí? J solo la letra, ¿sí? González psicólogo.com. González, psicólogo todo seguido, ¿no? Sí, es José @jgonzalezpsicólogo.com. Y la web es igual, pero sin la arroba, es decir, jgonzalezpsicólogo.com. Y aquí yo creo que lo he escrito bien, José @jgonzalezpsicólogo.com. Eso. Vale. Es ahí queda, pero aún así yo lo voy a escribir todo en la redacción. ¿Vale? La primera es con minúscula, es la única diferencia, que supongo que me llegará igual, pero es todo con minúsculas. José @jgonzalezpsicólogo.com, la web es jgonzalezpsicólogo.com, la parte de formación es formación.jgonzalezpsicólogo.com, o sea que es todo parecido, o el Instagram, que lo podréis ver, ¿no? Y hay un abanico amplio, pues, o bien terapia individual. Si sois profesionales, por ejemplo, estáis como yo, que hay un experto, que yo lo estoy haciendo, que es flipante, súper cómodo. Y yo ya he empezado una edición que es de octubre, ¿no? Pero hay una nueva, ¿no, José? Eso es, en septiembre habrá otra edición. Hay gente que tiene más urgencia y se está matriculando ahora, aunque ya haya empezado. Y hay un proyecto... Yo empecé tarde, pero me he puesto al día muy bien. Por eso, tú apruébame, José, tú apruébame. Yo le decía a Ana que cuando me dijo que se iba a escribir, que eso es como si tienes un restaurante y viene Ferran Adrià a cenar al restaurante, ¿no? Te alegras por un lado, pero por otro estás un poco tenso, ¿no?
Bueno, hay un proyecto que creo que está muy enlazado con la atmósfera de esta conversación, que empezará en febrero y en marzo, que es un taller curso que se llama Cómo acompañar y acompañarnos en procesos de duelo. Igual que hay un curso para profesionales muy extenso, este es un curso que se centra sobre todo en las dinámicas vivenciales. Es decir, como profesional me beneficio porque son dinámicas que puedo aplicar en consulta, son todo dinámicas ya testeadas con estos 22.000 dolientes, lo que nos han dicho que es útil. También acuden personas que quieren elaborar sus procesos de duelo o ver hasta qué punto los tienen elaborados, ¿no? Y es como hacer todas esas dinámicas en primera persona, que es como siempre las hacemos. Y muchas veces también hay profesionales que no son terapeutas, pero son profesionales de ayuda. Enfermeros, sociólogos, muchos educadores, médicos de atención primaria, celadores, gente que trabaja en sanidad, en lo psicosociológico, o que quieren acompañar a otros familiares que están en procesos de duelo, ¿no? Pues mi hermana acaba de perder a su pareja, ¿cómo podemos desarrollar esto? ¿No? Es decir, hay un curso para profesionales, pero al que puede acceder no profesionales. Uno, que es el experto que está haciendo Ana, que es para gente que ya se dedica al duelo o que quiere dar el salto profesional, ¿no? Y tiene un grupo de supervisión, una bolsa de trabajo, está certificado, bueno, es precioso porque se aprende mucho. Y luego terapia o individual o grupal, todo eso me lo podéis mandar. Como yo formo a muchos psicólogos y los especializo en duelo, prácticamente en cada comunidad autónoma tengo contactos de gente súper solvente, ¿no? Y ahora además con este regalo de las nuevas tecnologías que a mí me hace sudar tanto, pero es tan útil, muchas veces puedes acompañar desde donde sea, ¿no? Estando en Madrid o en Palma de Mallorca como estoy yo ahora mismo, o desde Canarias o desde México, ¿no? Que habrá gente conectada hoy seguramente desde allí. Así que nada, yo, o sea, seguro que os cuesta un pelín encontrarme porque soy el John Smith español, tengo el peor nombre para dedicarme a algo como esto, ¿no? José González Fernández, que es peor todavía. Pero bueno, espero que me encontréis y si no, supongo que a través de lo que cuelgue Ana tan amablemente, pues seguimos en contacto. Me escribís y yo os contesto seguro al 100% de vosotros, aunque a lo mejor tardo unas horitas o a lo mejor el fin de semana, pero lo haré encantado porque para mí es una manera de aprender enorme. Muchas gracias, José. Vamos, os contesta, pero os te digo, mira, si googleáis, o sea, me refiero, vais a Google y veis que no ponéis José González Duelo, os aparece. Porque como ha escrito un montón en prensa, de hecho estaba leyendo y ahora que llegan las Navidades tiene un artículo de La Silla Vacía, por cierto, que os lo recomiendo, de cómo afrontar unas Navidades sin nuestros seres en el Confidencial, que es oro puro, pero es que luego tiene otro y otro y otro. Pero este, por ejemplo, que yo digo, es que, chicos, cada frase, o sea, podríamos hacer un post. Bueno, yo, además de recomendar el experto para profesionales y que la gente que no sea profesional y quiera actualizar sus duelos se vaya contigo a terapia o a el curso este nuevo, que yo, si me lo permites, cuando lo hagas, lo pondré también en mis redes. Quiero darte las gracias, pues quiero darte las gracias por existir, esto para empezar. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? O sea, ha sido un regalo maravilloso este encuentro. Gracias por estar aquí, gracias por ser como eres, gracias por tratar un tema tan precioso y tocar los corazones de una manera tan sensible. Y, y gracias por esta hora y media de oro puro que nos has regalado, que la gente te ha dicho por aquí, preciosidades, corazones y de todo. No sé si quieres decir algo más para despedir. Nada, muchísimas gracias. Se me olvidaba que hay los que me escribáis, hay una webinar pequeñita, gratuita, de acceso claro, donde se desarrolla quizás gran parte de lo que hemos tocado, que quizás es el siguiente aperitivo a lo que acabamos de ver. Y nada, agradeceros el haber abusado de vuestro tiempo. Para mí es un regalazo poder compartir experiencias y hacer... Yo soy el puente pequeñito y Ana es el puente grande. Yo soy el puente entre los dolientes y las personas que estáis. Ana entre todo eso y vosotros. Y nada, que seguro que entre todos logramos lidiar algo más con la tanatofobia y visibilizar esto y también relacionarnos con más honestidad con los objetos del duelo, con las personas que han fallecido y con nosotros mismos. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Gracias, José. Bueno, pues ya lo habéis visto, es José González, experto en duelo, maravilloso, o sea, es maravilloso. Además, tenemos el libro, tiene un montón de cosas, iros a la web, tiene el webinar, es decir, que es la continuación de lo de hoy, que es oro puro como pues todavía con más cosas, porque además es un fondo de dar y dar, y sus expertos, sus grupos, en fin, ¿qué voy a decir? Pues que para mí ha sido un hallazgo y me encanta.
Y eso, pues que os animo a que conectéis con vuestros dolores para que viváis la vida pues con mucho más amor y aliviados de sufrimiento. Un abrazo enorme, nos vemos muy pronto con mucho más. Quereros mucho, dejaros querer, ser felices y hasta pronto.